Hola, ¿qué tal? Soy Vicente León, promotor de la Convergencia Armónica Definitiva 2012-2032. Y bueno, en este video quiero platicar sobre un tema que es crucial en vista de los tiempos que corren actualmente. Quiero abordarlo un poquito a detalle para que se entienda de forma general los aspectos más importantes de este tema, las implicaciones que tiene y por qué es fundamental entenderlo, estudiarlo, analizarlo y estar al tanto de él. Hace un par de años, de hecho, escribí un libro digital al respecto. Este tema es sobre el colapso económico mundial y es un tema que debe entenderse, debe darse seguimiento porque es una amenaza real que se cierne sobre cada uno de nosotros. Antes de avanzar se deben de dejar en claro algunos aspectos. El primero, que dentro de esta historia, nuevamente, Estados Unidos se convierte en un protagonista de esta amenaza. Yo sé que a muchas personas que no les agrada, que son antipáticas ante el imperio estadounidense, pensarán molestas que por qué todo a veces tiene que girar en torno a Estados Unidos. Y esto es debido a que en el mundo globalizado que actualmente existe, lo que sucede en alguna nación determinada del mundo termina afectando a todas las demás. Y entre mayor es el impacto de una nación en el mundo, mayor es la forma en que puede afectar al resto de las naciones que componen el escenario mundial. De hecho, personas que están involucradas en la temática OVNI, en la ufología, entienden a la perfección el alcance que tiene Estados Unidos como potencia mundial, precisamente cuando hablamos de una de las naciones que más relación tiene con el encubrimiento de este fenómeno es precisamente Estados Unidos. Cuando hablamos de la CIA, de la NASA, de FEMA, de la NSA, del FBI, etc., estamos hablando de instituciones que tienen sus sedes internacionales en dicho país, en Estados Unidos, que fueron de hecho fundadas en este país, en Estados Unidos. Entonces, es por el hecho de que Estados Unidos es una potencia mundial y por otros factores que abordaré en este video, que tiene un impacto palpable en el mundo. Los que habitamos en la región, en el continente americano, en concreto, por ejemplo, en la región de México, sabemos particularmente la forma en que puede afectar cualquier evento que suceda en el país vecino del norte. Y bueno, entrando en materia, ¿qué es el colapso económico? Antes de avanzar deben de dejarse en claro algunos aspectos del dinero, sobre qué es el dinero, la naturaleza del dinero. No es necesario remontarse a sus orígenes históricos más antiguos, bastará hacer una observación relativamente reciente, contemporánea, de lo que es el dinero y por qué existe una amenaza mundial de un colapso financiero y dicho colapso, qué consecuencias tan negativas podría tener que lo convierten en una amenaza temible. Muy bien, en primer lugar vamos a hablar sobre la condición del dinero actual. Por ejemplo, este billete que ahorita tengo, este pedacito de papel, se le conoce como dinero por decreto, dinero fiat o dinero fiduciario. ¿Qué quiere decir esto? Que el dinero por decreto es eso. Existe un decreto por parte de tu gobierno y de tu banco central en el que te dicen que este pedacito de papel tiene un valor nominal, que es el que tú observas aquí. Y también tenemos desde luego las monedas. Todos los países tienen su dinero por decreto. La finalidad es que este papel y estas moneditas estén en circulación haciendo funcionar la economía. Entonces existen un montón de bienes y servicios que son constantemente intercambiados y en dichos intercambios el dinero por decreto entra en acción. Claro que también ahora tenemos el dinero digital o las operaciones bancarias digitales, donde ya incluso ya no entra en juego.
También existe algo que recomiendo que las personas investiguen a profundidad y que no abordaré en este video porque puede ser un tanto complejo, pero existe algo en los bancos que se llama sistema de reserva fraccionaria, que quiere decir que por cada determinada cantidad de dinero que ingresa a dicho banco, el banco puede hacer uso de un porcentaje de ese dinero para prestarlo y generar un interés sobre él. Es un tema amplio. Yo recomiendo que la gente lo investigue, le va a ayudar a dimensionar la forma en que operan los bancos internacionales y cómo se utiliza esta invención humana llamada dinero. Aquí no vamos a demonizar tampoco el dinero, todos lo utilizamos. Atañe directamente a nuestra capacidad para consumir bienes fundamentales, techo, agua, alimento, vestimenta, etcétera. Entonces no vamos a demonizar esta herramienta, ¿ok? Aquí básicamente de lo que vamos a hablar es del impacto que tiene en el mundo, su forma de operar, cómo los bancos y los gobiernos están haciendo uso de este sistema monetario y cómo este sistema monetario ha corrompido y se ha descompuesto de tal manera que existe una amenaza real de que se genere un colapso financiero a escala planetaria, por primera vez a escala planetaria. Vamos a sentar entonces el primer precedente. Cuando concluye básicamente la Segunda Guerra Mundial, se reconfigura el mundo, se crean estos bloques de poder, Sin embargo, en esta reconfiguración que sucede después de la Segunda Guerra Mundial, se dio un fenómeno, un evento muy importante que deben de investigar, que todos deberíamos de conocer en la historia de la economía mundial. Hay un momento en que se firman unos documentos conocidos como el Acuerdo de Bretton Woods. Este acuerdo lo que hacía era básicamente convertía aquí al poderoso dólar en la moneda por excelencia de reserva internacional. Aquí está. A partir de los acuerdos de Bretton Woods, al final de la Segunda Guerra Mundial, el dólar se convirtió en el sistema internacional de reserva monetaria. ¿Qué quería decir? Que el dólar se convirtió automáticamente en la base monetaria del mundo, al menos la mayor parte de él. ¿Por qué sucedió esto? Bueno, pues porque detrás del dólar en aquel tiempo, me estoy remontando a la década de los 40, había mucho oro que respaldaba cada dólar que estaba en circulación. Es decir, tú podías llevar determinada cantidad de dólares, aproximadamente casi 30 dólares en aquel tiempo, eran equivalentes a una onza de oro. Entonces, debido a que Estados Unidos tenía la mayor reserva, después de la Segunda Guerra Mundial, tenía las mayores reservas de este metal precioso, su moneda, el dólar, quedó ligada directamente a dicho metal y se convirtió entonces el dólar en el sistema de reserva monetario internacional. ¿Esto qué significa? Bueno, que las operaciones internacionales monetarias se hacían en dólares y muchas monedas empezaron a respaldarse en el dólar. Lo hacían porque precisamente el dólar estaba respaldado en metal precioso, en oro. Y por lo tanto tú podías llegar a ventanilla con tus dólares y cambiarlos por metal precioso. Este acuerdo de que el dólar se convirtiera en el sistema monetario de reserva internacional sucedió precisamente en los acuerdos de Bretton Woods al final de la Segunda Guerra Mundial. Es indispensable entender este suceso. Por alguna razón no se regresó al patrón oro que ha existido a lo largo de la historia, donde tu moneda como país, como nación, está respaldada en metal precioso, generalmente plata y oro, u oro en este caso. No fue así, no fue en oro literal en el que se empezaron a apoyar la economía internacional, que también estaba por desarrollarse,
sino que fue en este pedacito de papel que está creado por la Reserva Federal, fundada en 1913 en Estados Unidos, y que es independiente al gobierno estadounidense. Aquí es donde viene algo muy, muy interesante. Cada uno de estos billetitos que salen de Estados Unidos a través de la Reserva Federal viene con interés, viene con deuda. ¿Por qué? El gobierno de Estados Unidos le pide sus dólares a la Reserva Federal, ¿ok? Y la Reserva Federal, que es un banco privado, gustoso facilita esos dólares, pero cada dólar viene con un interés agregado, una deuda. Entonces, el problema con esto es que desde un principio, la forma en que ha operado la banca internacional es produciendo deuda, deuda, deuda. El dinero por decreto, fiat o fiduciario, como lo quieran llamar, es un dinero que siempre tiene una deuda implícita. Y bueno, ¿esto a qué nos lleva? Conforme se fue desarrollando la economía global internacional, el dólar fue ganando terreno y muchas monedas quedaron ligadas al dólar estadounidense. ¿Ok? No se aprecia bien, pero aquí está, es un dólar que muchos usan como talismán, por cierto. No creo que sea el mejor talismán a la hora de querer atraer la abundancia, y ahorita van a entender por qué. Ya dije en parte por qué. Todo dólar trae una deuda implícita. No hablo de algo energético, hablo de algo literal. Ahora bien, conforme fue desarrollándose la economía global, el dólar fue penetrando cada vez más en la escena mundial. ¿Y esto qué significa? ¿Qué quiere decir que el dólar esté penetrando? Perdón. ¿Qué quiere decir que el dólar tenga una mayor penetración en el escenario mundial? Lo que había dicho anteriormente. La cantidad de monedas que empezaron a quedar vinculadas al dólar, relacionadas con él, fueron muchísimas, entre ellas el peso mexicano. Muchos países incluso empezaron a hacer una reserva en dólares. Incluso se habla, no sé si hable todavía abiertamente, pero durante mucho tiempo hubo esta cuestión de que había que invertir en dólares, etcétera, etcétera. Y bueno, ¿cuál es el problema? Que Estados Unidos también es un país endeudado, tiene su propia deuda. Y en las últimas décadas dicha deuda ha crecido de forma exponencial, de una manera descomunal, brutal. Abarca varias veces su Producto Interno Bruto, neto, y las dimensiones que tiene dicha deuda son de trillones y trillones de dólares. Pero, ¿qué significa realmente todo esto? Bueno, en un primer momento no era tan negativo, debido a que los dólares estaban respaldados por oro literal, que estaba en posesión de Estados Unidos. Sin embargo, casi 30 años después de los acuerdos de Bretton Woods, sucedió algo singular. Uno de los primeros países en darse cuenta que algo estaba mal fue Francia. ¿Y qué fue lo que hicieron? Empezaron a repatriar el oro que tenían guardado en el extranjero. Y esto fue así porque se dieron cuenta que Estados Unidos estaba imprimiendo más dólares de los que tenían sus reservas de oro. ¿Cuál era la ventaja de que el dólar estuviera ligado al oro? A que bueno, si tú tenías determinada cantidad de oro, tu dólar, tu moneda, no podías imprimir más de lo que tenías en tu reserva de oro. Sin embargo, Estados Unidos empezó a imprimir y a hacer que circularan más dólares de los que había en las reservas de metal precioso. ¿Qué fue lo que sucedió? Que algunos países empezaron a querer cambiar sus dólares por oro. Deshacerse de este pedacito de papel, dinero por decreto, y mejor tener sus reservas de oro. En tiempos recientes está sucediendo algo así, pero a escala mayor. Alemania quiere repatriar su oro,
China está haciendo una reserva enorme de oro. Los BRICS, este conjunto de países opuesto al sistema económico occidental y a los manejos de Occidente, empiezan a operar únicamente, a hacer intercambios, transacciones internacionales monetarias en oro. Y bueno, ¿esto qué quiere decir? Cuando Estados Unidos empezó a imprimir más dólares de los que tenía en sus reservas de oro, de lo que sus reservas de oro le permitían, empezó a darse un fenómeno que empezó a orillar a Estados Unidos hacia una crisis donde él tuvo que desligar su moneda del metal precioso. Y esto se conoce, se da en la década de los 70s y se conoce como el Nixon Shock. ¿Ok? Ya llevamos dos eventos clave: los acuerdos de Bretton Woods, cuando el dólar se convirtió en la moneda de reserva internacional ligada al oro. Por eso se aceptó que el dólar fuera eso, porque había mucho oro que lo respaldaba. Sin embargo, en los 70s, este dólar dejó de estar ligado a las reservas internacionales, a las reservas de oro que tenía Estados Unidos. Se conoce como el Nixon Shock porque sucedió precisamente durante la administración del presidente Nixon. ¿Qué fue lo que pasó? Que al momento de que el dólar dejó de estar anclado al oro, Estados Unidos podía imprimir la cantidad hasta el infinito que quisiera de dólares. Es como si hubieran cortado un cordón que mantenía a esta moneda y a la economía con una relativa estabilidad y permitieran que se diera una especulación, y empieza el desarrollo, la creación de una enorme burbuja de deuda por la enorme cantidad de dólares que han pasado por la imprenta, han salido de la imprenta de la Reserva Federal desde la década de los 70s. Desde la década de los 70s el dólar dejó de estar apoyado en un bien físico tangible y valorado como el oro, y se convirtió 100% en dinero fiat o dinero por decreto. Y muchas monedas, en vez de tomar una distancia y decir, ¿sabes qué? Yo me desligo del dólar, han seguido profundamente conectadas al dólar estadounidense desde entonces. Y están destinadas a correr la misma suerte que el dólar estadounidense, que es desaparecer, colapsar. Históricamente, todas las sociedades que han funcionado de esta manera, que han desligado sus monedas del patrón oro, terminan colapsando. Uno de los eventos históricos más representativos de esto es la República de Weimar en Alemania, en la Alemania de la Primera Guerra Mundial. ¿Qué fue lo que pasó? Se dio una hiperinflación enorme, en la cual la economía entró en crisis, y para sacarla de esa crisis lo que hicieron fue imprimir a lo loco. Cada vez que tú imprimes le quitas valor. Entre más hay en circulación, menos vale. Entonces, en la República de Weimar, en la Alemania, la década de los 30, pues se dio un fenómeno que tenía que ver con la Gran Depresión estadounidense, que se dio en 1929, que a su vez fue consecuencia de operaciones que empezaron a suceder desde la creación de la Reserva Federal en 1913. Es toda una historia, como lo he dicho. Esto es un poquito más complejo y hay más fechas, nombres y circunstancias que nombrar, pero estoy siendo muy general, tan solo para dar una idea y entender de qué trata esto del colapso. Muy bien, pues sucede que cuando se da una hiperinflación, que es un fenómeno semejante a lo que ahora vive Venezuela y han vivido otros países, lo que hacen los gobiernos es imprimir dinero, lo que también trae consigo, debido ahora al sistema de banca internacional, trae consigo deuda. Deuda que obviamente se supone debe de pagar los gobiernos, y deben de pagar desde luego los que son gobernados, el pueblo, nosotros. Entonces, la gente lo puede notar ahora que se han dado estas subidas en los precios. No es tanto que los precios de las cosas se estén elevando, no.
el valor del dinero que utilizamos está disminuyendo. Estos 100 pesos actuales compran menos cosas que hace 10 años. Yo creo que si nos fuéramos al tiempo, 10 años atrás, este billete podría comprar el doble de lo que ahorita puede permitirte comprar. No es que sube el valor de las cosas, realmente lo que está pasando es que el valor del dinero que circula en nuestras manos está disminuyendo y va a alcanzar un punto crítico en el cual quizá no valga nada. Un ejemplo, pues tú puedes ir a donde venden monedas antiguas y billetes antiguos, tendrán algún valor histórico meramente simbólico, representativo, pero un valor real no. No, las monedas antiguas no tienen incrustado ningún material precioso que les dé ningún tipo de valor real. Vale porque gobiernos, bancos y sociedad en general lo aceptamos. Es como cuando pones el turista mundial. Por cierto, no sé si aquí tenga... No tengo billetes del turista mundial o el Monopoly. Pero es como cuando tú pones un turista mundial, todos los jugadores dicen, ok, de acuerdo, tenemos billetes que valen 50,000, billetes que valen 20,000, y juegas así, y empiezas a comprar y a hacer cosas con dinerito de juguete. Y muchos dirán, bueno, es un ejemplo muy absurdo, pero así es en la vida real, debido a que gobiernos, bancos y sociedad en general estamos de acuerdo en este juego llamado sistema monetario de dinero por decreto, fiduciario o fiat, es porque esta cosa vale, es porque esta cosa puede comprar otras cosas, ¿ok? Pero no es más que papel, al final, eso también es importante tomarlo en cuenta, es papel, es papel. Y realmente ¿cuántos le dan valor al papel? O sea, yo ahorita puedo llegar, agarro esta hoja, la rompo y no pasa nada. A ver, atrévete a romper ahorita debido a que se le da un valor, pero es básicamente un valor subjetivo. Sin embargo, este arreglo social tiene consecuencias muy graves. Acabo de mencionar precisamente que el valor que esto tiene va en descenso. El valor del dinero por decreto va en descenso y es un fenómeno mundial. Ahora, mencioné, Estados Unidos en los 40 se convirtió en la moneda de reserva internacional respaldada por oro, acuerdos de Bretton Woods. Década de los 70, por diferentes circunstancias, siendo ella que Estados Unidos empezó a engañar al mundo imprimiendo más dólares, pasó a desligarse el dólar del oro y se convirtió 100% en un sistema basado en el dinero por decreto, en la inflación de la deuda, hasta escalas infinitas. Hasta ese punto el oro mantenía al dólar anclado, no le permitía despegar. Estados Unidos no podía imprimir más dólares de lo que tenía en sus reservas de oro. Tendría que aumentar esas reservas de oro para poder imprimir más dólares. Pero el oro lo impide, entonces lo empezaron a hacer, empezaron a imprimir más, algunos países se dieron cuenta, hicieron un reclamo, repatriaron sus reservas de oro de Estados Unidos a sus países y se empezaron a desligar del dólar. Sin embargo, esto no hizo ruido en el mundo y muchos otros sistemas monetarios, entre ellos el peso, siguieron vinculados al dólar, destinados a correr la misma suerte que esa moneda, que ese sistema monetario va a correr. Una vez que en los 70s el Nixon Shock saca al dólar, lo desprende de su conexión con el oro, esto hace que Estados Unidos sea libre, el sistema monetario de la Reserva Federal sea libre de imprimir la cantidad de dólares que sean necesarios o que sean requeridos en la economía. Esto con la deuda que viene ligado a esta acción de estar imprimiendo, incluso el desgaste y la depreciación en el valor de dicha moneda. Entonces, pese a ello, desde los 70 se han creado millones y millones de dólares que no tienen un respaldo de auténtico valor como lo era en el patrón oro. Obviamente hay teorías económicas que están en disputa con lo que yo estoy diciendo. Yo hablo, por ejemplo, en función, y les recomiendo investigarlo,
de las teorías que se discuten y se plantean en la Escuela Austriaca de Economía, con algunos de los representantes más preparados en este campo, y que lo dicen claramente. El sistema económico actual como existe, por desgracia, apoyado en buena parte por el dólar desde los 40, está destinado a sufrir un revés, un descalabro brutal. ¿Por qué brutal? Aquí entramos en materia. Como he dicho, muchas monedas están ligadas al dólar. El dólar tiene una deuda enorme. Es una burbuja de deuda gigantesca. Si buscan videos e información van a ver unos gráficos que les ayudan a dimensionar la magnitud que tiene esta deuda. Y en algún punto esta burbuja va a reventar. El asunto es que cuando lo haga, las consecuencias que va a tener para el resto del mundo son impensables. Porque cuando hablamos del colapso de un sistema financiero que arrastra a muchos países, estamos hablando de consecuencias sociales. Esta es la parte importante del tema. Si llegase a tener lugar este evento, y hay indicios que apuntan en esa dirección, todos vamos a vernos afectados de una u otra forma. Y yo lo he planteado anteriormente. Cuando tú tienes una sociedad como las actuales, con tantos conflictos ya, con tantos niveles de violencia, con tantos niveles de inseguridad, con estos niveles de desempleo a la negativa, en números rojos, y encima se da un evento que colapsa parcial o completamente al sistema económico vigente, tienes una crisis social, porque como habíamos dicho antes, esto en el arreglo social que existe es el que permite que la gente pague su vestimenta, su techo, su comida, cosas esenciales. Y si tú tienes una situación en la que ya de por sí tu economía no es muy sana, se presenta una crisis y la descompone aún más, las consecuencias sociales son graves. La inseguridad va a aumentar, el desempleo va a aumentar, el descontento social va a aumentar. Y esto, ¿qué es lo que hace? Degrada más la sociedad, y una sociedad degradada es peor, es más salvaje, es más primitiva. Y esto es a lo que se refiere este tema. Porque por primera vez en la historia estaríamos hablando de que el colapso financiero sería global. Porque las relaciones económicas de todos los países están interconectadas, y lo que le suceda a uno le va a afectar a todos. Aquí el problema es que el colapso del dólar estadounidense terminaría afectando a todo el mundo, porque prácticamente todo el mundo está de una u otra forma ligado al dólar. Operaciones económicas, etcétera, en fin. Entonces, si algo llegase a suceder, siempre afecta. Por ejemplo, ahorita, la situación política que vive Estados Unidos con su actual mandatario, desde luego afecta las bolsas de valores internacionales, y eso termina afectando al dinero por decreto con el que uno opera en su nación. Y esto es lo grave, porque si llegase a darse ese colapso, como muchos dicen, Estados Unidos prácticamente entra en una situación impensable de quiebra y pasará a convertirse de primer mundo a tercer mundo quizás. Es una especulación, es aventurado decirlo, pero la amenaza es real, y es real por una razón. El sistema monetario, el paradigma económico actual es insostenible. Es insostenible. Y ese es el problema. Esa es la razón por la que existe esta amenaza del colapso financiero. Algunas personas, y sí acertadamente lo dicen, lo ideal sería no tener ahorros en dinero por decreto, sino en metal, como la plata, la onza de plata. Esta es plata ley .999, la que sirve realmente como respaldo al dinero que tú tienes en circulación o a tus ahorros. ¿Ok? ¿Por qué? Porque esta mantiene su valor, la plata, el oro, mantiene su valor
cumplen mejor su función como dinero porque son más difíciles de falsificar. Y aparte, o sea, incluso si no estuviese ahorita de una forma monetaria, podría fundirse y convertirse en algún arete, algo así, un anillo, y seguiría teniendo valor. En cambio no se convierte en otra cosa. Tiene un valor porque el banco lo dice, porque tu gobierno lo dice, y pues nosotros no nos queda de otra más que aceptar que así es. Tiene un valor universal porque es un mineral, es un metal precioso. Ahí chequen en la tabla periódica de los elementos, ahí está la plata y ahí está el oro también. Históricamente siempre ha sido así. Durante milenios esto ha sido dinero. Esto va a pasar a ser un juguete como los billetes de Lázaro Cárdenas. ¿Ok? Tarde que temprano va a pasar. Y lo malo es que las circunstancias sociales de hoy apuntan a que ese trauma del paradigma financiero vigente no va a ser amigable. Estamos hablando aquí de un regreso al patrón oro, a un regreso al patrón de la moneda de plata. Sería más sano, pero también desde luego aquí entran muchos factores en juego. La corrupción bancaria, como yo les dije. Investiguen el tema de la reserva fraccionaria de los bancos, el sistema de reserva fraccionaria, investiguenlo. Y esto es básicamente para denunciar nuevamente que existe un paradigma negativo. Existe en política, existe en religión, existe en ciencias, existe en lo económico. ¿Qué es un paradigma? Una serie de leyes que gobiernan el cómo funciona una persona, una sociedad, una institución, una civilización. Y por desgracia tenemos un paradigma económico negativo. No estamos demonizando el dinero, ojo, no se trata de eso, porque como dije, finalmente le damos una utilidad. Aquí la herramienta no es tanto la culpable como en muchas otras cosas. Nuevamente, la herramienta no es la culpable, sino quien le da uso a la herramienta. Pero es real. Cada vez vale menos. Oro y plata mantienen su valor o tienen grandes posibilidades de elevar su valor. En ese aspecto sí apoyo el tema relacionado a ahorrar en metálico. Estos commodities, así se les llama, en el escenario de la economía mundial, al oro y la plata, igual a otros como el petróleo, son commodities. Sin embargo, sí es portable, sí lo puedes guardar. Y podrían pasar 500, 600 años y sigue valiendo, porque siempre se le ha dado un valor al oro y a la plata. ¿Ok? Y pasan unas cuantas décadas y desaparece. Y esa es la cuestión. El colapso económico, el principal problema que trae consigo es el impacto social negativo, porque el impacto social negativo ya te lo acabo de mencionar. ¿Cómo va a ser tu vida con una mayor inseguridad? ¿Cómo va a ser tu vida con una menor capacidad adquisitiva, de lo que por sí ya es una menor capacidad adquisitiva? Porque, por ejemplo, concreto aquí, los que habitamos en México, la mitad están considerados como más de 60 millones de personas, habitantes de una nación rica, son pobres. Aquí no vamos a entrar en discusiones de cuáles las razones nefastas de todo esto, pero volvemos a lo mismo, todo está interconectado y hablamos de un paradigma generalmente negativo, perjudicial para la vida, porque aquí no solo es, nos afecta a los humanos, afecta a todos, a toda la biosfera terrestre, esto está afectando. Y a lo que voy, la crisis económica que se prevé va a suceder, va a tener un impacto totalmente negativo, porque una vez que tú tienes a la moneda, una de las monedas más importantes dentro del juego económico mundial colapsando, tienes al resto del mundo también en crisis. Recordarán la crisis financiera de Estados Unidos entre 2007 y 2008. Bueno, eso realmente fue un día de campo comparado con lo que va a suceder.
Y a lo que voy, tiene este impacto social negativo. ¿Hasta qué punto amenaza nuestra existencia y de aquellos que amamos? No lo podemos afirmar. Lo que sí podemos afirmar es que sería grave. De por sí la situación no es halagadora, y un escenario así lo hace más difícil de asimilar. Una persona preguntaba en una publicación donde hablaba de esta situación, que las cosas pueden empeorar, y por desgracia hay una tendencia que así sea. Decía, es difícil pensar que esto puede ser peor de lo que ya es. Sin embargo, existe margen para que empeore. Esta visión de los futuros posapocalípticos no son del todo una especulación. Si ustedes realmente se ponen a investigar, personas que están en geopolítica, filósofos, sociólogos, ya empiezan a apuntar desde años atrás que lo que está sucediendo actualmente en el mundo nos está llevando a una crisis de escala planetaria que nos va a sacudir a todos. Y en este aspecto, los que estamos en las temáticas y asuntos y trabajos espirituales, es importante que ya maduremos un poquito y le demos la seriedad que todo esto implica, y tratemos de organizarnos para tratar de realmente ayudar a otros a que abran los ojos a esta realidad de que el paradigma que actualmente gobierna nuestras vidas individuales y colectivas de una u otra forma está destinado a colapsar y que no va a ser agradable. El colapso económico podría ser el principio de una guerra internacional, la famosa Tercera Guerra Mundial, o viceversa. La Tercera Guerra Mundial seguro desencadena durante el proceso o después de concluida la guerra un desastre financiero planetario. Ya lo estamos viendo. Recuerden lo que pasó en enero. Sube el impuesto, que realmente así sube el impuesto es como si yo te estoy diciendo, sabes que esto ya vale menos y ya compra menos, y el año que viene va a comprar menos y va a valer menos, y va a llegar un momento en el que va a ser igual a una moneda de 10 pesos. Es hasta ese momento que entonces sí la gente va a reclamar, que el ser humano va a decir ya basta. El tema del colapso financiero es otro tema que ayuda a entender lo nefasto y aberrante del paradigma dominante. Sin embargo, de nuevo, y volviendo al tema de la convergencia armónica, de la restauración espiritual, entre mayor sea la cantidad de humanos que elevan su espiritualidad, su conciencia y su intelecto al entender estos temas, sus implicaciones y su impacto, existe no una mayor amenaza al sistema. El sistema va a colapsar, lo amenace quien lo amenace. El sistema no necesita que tú y yo vayamos y le causemos destrucción, lo aniquilemos. No necesita eso, no se necesita. Por su propia naturaleza el sistema va a colapsar. Está construido sobre un castillo de naipes. Aquí se está volviendo a demostrar con este tema. El dinero por decreto, desligarlo del metal precioso, en fin, corrupción, antivalores, etcétera. Todo se combina y se convierte en la pólvora de lo que es la madre de todas las bombas. Porque podría ser regional, los problemas podrían limitarse únicamente a un país o un conjunto o bloque de países, pero es global. No hay nación de la Tierra que esté libre al 100% de las consecuencias de este paradigma y su destino, el cual no es halagador. Y bueno, esto es de lo que quería comentar, porque recientemente precisamente la situación en Estados Unidos, el problema con su mandatario está generando una crisis política. Y cuando tú hablas de crisis política, hablas de crisis económica. Y cuando hablas de crisis económica en Estados Unidos, tienes que remitirte al hecho de que el dólar, desde la década de los 70s, ha generado una burbuja de deuda enorme, que si colapsa va a arrastrar a todas las monedas, o casi todas las monedas del mundo, a entrar en una recesión económica o en un colapso o una hiperinflación. ¿Y qué es lo que pasa en una hiperinflación? Cité la República de Weimar
en la Alemania de la Primera Guerra Mundial en la década de los 30. En la República de Weimar se necesitaban miles de sus billetes para comprar una hogaza de pan. Es como si te dijera que va a llegar el punto en nuestra economía en la que necesitarías unos 100,000 pesos para comprar un bolillo. Suena incongruente, muchos dirán, qué locura. Bueno, gradualmente va para allá. Este compra menos que hace 10 años. Mucho menos. El de a 500 de ahorita es el de 1000 de hace 10 años. Ahora, esto es gradual, claro. Pero, si se da un evento, un fenómeno natural, una guerra internacional, un problema económico de una potencia mundial, se puede acelerar. El proceso de degradación de la moneda se acelera, se dispara. Nos estamos acercando a ello. Vuelvo a mencionar, el problema es que lo que sucede en Estados Unidos tiene repercusiones en el resto del mundo. Y en este caso, cuando hablas de que Estados Unidos tiene un problema financiero y una deuda impagable, y que tarde que temprano los va a alcanzar, y que Estados Unidos va a tener que reestructurar su economía, el problema es qué pasa durante ese periodo de reconfiguración. Es crisis social. Y si Estados Unidos entra en una fase así, ¿tú qué crees que sucede al resto del mundo? Aquellos que han profundizado en el tema de conspiración, ¿para qué creen que existen los campos FEMA? Que no han dejado de construir desde hace varios años, y que en las últimas administraciones, desde Bush Jr., pasando por el queridísimo Obama, han aumentado su cantidad de forma considerable. ¿Por qué la policía cada vez más se parece a una policía antimotines, cada vez más militarizada? Y lo mismo aquí en México con el pretexto del narcotráfico. ¿Hacia qué saben los gobiernos que se está encaminando esto? Es un colapso social, un descontento masivo, y que tú vas a tener que controlar tu población. Aquí el problema es este. Para aquellos que abogamos por un cambio y una transición pacífica, tenemos este doble problema. Por un lado tenemos una gran cantidad de civiles que no están haciendo su parte en adentrarse en un proceso de crecimiento espiritual, intelectual y emocional, y se van a dejar llevar por la inercia de los eventos. Los gobiernos van a hacer lo mismo porque están compuestos por personas. Los cuerpos de seguridad va a ser igual, el ejército va a ser igual. No importa qué rol jueguen en la sociedad, son parte del mismo paradigma. Y entre mayor sea el número de personas que está anclado al sistema negativo, es muy probable que se dejen llevar por la inercia de los eventos. Y en los momentos de crisis, una sociedad que no tiene valores, que no vive los principios, colapsará de forma violenta. Y el problema es cuántos inocentes tendrán que sufrir solo porque, por desgracia, existe una buena cantidad de humanos que no quiere comprometerse a hacer un trabajo espiritual, a cambiar realmente, a tratar de decir: el paradigma que existe actualmente está mal, pero podemos llevarlo a mejor, sin necesidad de pasar por un trauma que termine afectando a millones de seres. Y bueno, cada quien puede hacer su reflexión con relación a esto. Yo siempre lo que digo e insisto es buscar, encontrar y vivir la verdad. Entonces quizá algunos tenemos que empezar por buscar la información. Lo que me están diciendo es cierto, puede darse esto existe. Es cierto que en los 40 el dólar se convirtió en la reserva internacional. Es cierto que en los 70 dejó de estar anclado al oro y se despegó hacia el infinito, de tal forma que ahora existen trillones de dólares en circulación, y que todos están destinados a colapsar. Es cierto que esto es dinero por decreto. Hay que investigar. Esa es una parte fundamental. Sin embargo, para quienes ya han investigado, ya están involucrados en esto, saben realmente que esta amenaza del colapso económico es real. Y es otra para aquellos que no creen en datos o
en datos históricos, acuerdos de Bretton Woods, República de Weimar, Nixon Shock, pues tienen siempre las cartas Illuminati. Combined disasters, desastres combinados. En un sistema interconectado como el nuestro, basta un evento que desencadene una secuencia, efecto dominó, en la que todo empieza a colapsar. Y en esa dirección, y por desgracia en ese proceso, se encuentra el sistema. La descomposición en lo político, lo económico, apunta en esa dirección. Y a mí, ¿qué es lo que me preocupa personalmente? El impacto que va a tener en cada uno de nosotros, pero sobre todo en aquellos que amamos y en las futuras generaciones. Y bueno, ¿cuál puede ser la solución? ¿Qué propuesta se da? El trabajo espiritual aquí es la clave. Porque el espíritu es la esencia sobre la cual descansa todo y desde la cual se tiene que empezar a hacer un trabajo de conciencia. Aquí hay más temas involucrados que tienen que ver con el hecho de que desde el 2002 entramos en una nueva era que abre la oportunidad, enorme oportunidad de crear un nuevo paradigma. Esta descomposición, este colapso social es precisamente la gran señal de que el momento del cambio se aproxima y que hay que estar listos para él, porque no es de que llegue el cambio y hasta que llegue el cambio empiezo a actuar. No, tiene que ser desde antes, hay que estar listos para ese momento. En este caso, vuelvo a hacer una invitación a que las personas se involucren en la vía iniciática que estoy compartiendo, la convergencia armónica definitiva, la restauración espiritual. Y bueno, sé que para algunos puede ser algo no muy cómodo porque implica cambios, realmente sí, implica que uno empiece a hacer cosas que a uno no le gustan, leer, investigar, meditar, guardar silencio, pensar, hacer. Y a veces estamos tan acostumbrados y amoldados al mundo que cuesta trabajo llevar a cabo los cambios. Por eso el mundo es como es, porque a la humanidad siempre nos ha costado trabajo trascender. Y por desgracia solemos aprender ya muy tarde las lecciones. Ahora mismo con el tema del dinero por decreto, no es la primera vez que un sistema colapsa. Lo que lo vuelve singular esta vez es que por primera vez será planetario. Por primera vez el colapso financiero, la crisis financiera será global, porque existe un sistema financiero global. Y bueno, investiguen el tema, investiguen oro y plata, dinero por decreto, y claro, la historia del dólar. A ver, no sé si ahí se aprecie. No. Aquí está, ahí está. La historia del dólar. 1913 se crea la Reserva Federal. 1929 la Gran Depresión. En la década de los 40 los acuerdos de Bretton Woods lo convierten en la Reserva Internacional apoyada en oro. En los 70 sigue siendo Reserva Internacional, pero ya no apoyada en ningún metal precioso. Así que el dólar a partir de ese momento pasa a ser mero papel, que solamente tiene valor porque la Reserva Federal lo dice, porque el gobierno de Estados Unidos lo dice. Y así el resto del mundo dijo, ok, pues porque ellos lo dicen, así lo hago yo, ¿no? Si ellos dicen que un pedazo de papel vale, así debe de ser, ¿no? ¿No? Y desde entonces la burbuja de la deuda estadounidense está enorme. Investiguen. Bueno, espero que el video haya ayudado a ilustrar un poquito por qué cuando se habla del tema del colapso económico, sí es un poquito de pensar en chispas. Ojalá que no. Ojalá que suceda algo. Ojalá que pase algo, pero a veces no se trata de, ojalá que pase, no. Vamos a tratar de hacer nosotros una diferencia. Y en este caso, entre quienes estamos involucrados
en el crecimiento y desarrollo espiritual es donde está la clave. Pues bueno, me despido, agradezco mucho a las personas que hayan llegado hasta este punto del video. Espero que la información les haya sido de utilidad. Investiguen por su cuenta, descubran por su cuenta, busquen, encuentren y vivan la verdad a través de un trabajo personal. Porque nunca va a ser lo mismo, que nada va a compararse a nuestra propia experiencia, a nuestra propia vivencia. Y en este sentido, agradezco a todas las personas que han apoyado la Convergencia Armónica. Invito a que se sumen a este llamado espiritual para marcar la diferencia en una época que cada vez se acerca más a un momento crucial. Y ese momento va a necesitar, como ningún otro momento en la historia, la existencia de personas preparadas espiritualmente, intelectualmente, emocionalmente. Personas que viven el nuevo paradigma, que no están ancladas al paradigma anterior que tantos problemas ha causado, sigue causando y durante un breve tiempo seguirá causando. Soy Vicente León. Hasta luego.